Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní te da la bienvenida a esta nueva sesión de aprendizaje. Así es, conociendo la historia en el Perú. Hoy vamos a hablar acerca del presidente Óscar Raimundo Benavides. ¿Cómo y qué es lo que aconteció para que este señor nuevamente ingrese a la vida política? Como todos sabemos, ya su nombre, su apellido es conocido. Ya nosotros hemos hablado acerca de él. Acuérdate que Benavides va a interrumpir la República Aristocrática. La República Aristocrática civilista, desde 1899 hasta 1919, va a ser interrumpida por el gobierno de este señor por un solo año. Todos sabemos que este despojó del poder nada más y nada menos a don Guillermo Billinghurst. Él ingresa a gobernar, convoca elecciones y sale ganador nada más y nada menos el presidente, hijo del primer presidente civil, José Pardo y Barreda, ¿no? Hijo de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil en la historia del Perú. Y ahora, en este tiempo, 1933, ingresaría al poder, pero no a través de elecciones, sino a través de un acontecimiento, ¿no?, transcurrido en la historia, como todos sabemos, el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Miren ustedes, hoy vamos a hablar entonces acerca del segundo gobierno de este personaje conocido en la historia como Óscar Raimundo Benavides. La antesala a su gobierno. El 22 de agosto de 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro, todos sabemos, que inicia una gran rebeldía, una gran revolución se produjo al sur en Arequipa. Esta revolución, miren ustedes que lo protagonizó Luis Miguel Sánchez Cerro, fue contra el gobierno de Augusto B. Leguía, de Augusto Bernardino Leguía. Todos sabemos que Leguía escandalizó el país a través de la política de empréstitos. Por esa razón, ya el vaso con agua rebalsó Richard. Por esa razón, miren ustedes, se inicia este movimiento rebeldía protagonizado por Luis Miguel Sánchez Cerro, que finalizaría o acabaría nada más y nada menos con la prisión del presidente Augusto B. Leguía. Acuérdense que el presidente Augusto B. Leguía es apresado por Sánchez Cerro, es encarcelado por Sánchez Cerro y va a ser el primer presidente en la historia que va a fallecer estando preso. En la penitenciaría de Lima fallece nada más y nada menos el presidente Augusto B. Leguía. El 3 de octubre, miren ustedes, de aquel año, Benavides, todavía no presidente, fue nombrado embajador. Miren ustedes, embajador y plenipotenciario en España. En 1932, nuevamente asume este cargo político en Inglaterra, ¿no? Luego, Benavides, miren ustedes, es llamado por el gobierno para nombrarlo jefe del Consejo Nacional de Defensa. ¿Por qué lo llamó Sánchez Cerro a Benavides? Lo llamó por su capacidad, por su formación militar, para que concluya o termine un conflicto que se había iniciado con Colombia. Miren ustedes, los colombianos, la República de Colombia, invadió nuestras tierras y se produjo un conflicto en la frontera con Colombia. Por esa razón, es enviado por orden de Sánchez Cerro Benavides a acabar con este problema. Vaya que sí lo acabó. El 31 de marzo, debido a ese gran triunfo que tuvo Benavides frente a Colombia, va a ser promovido como general de división, máximo grado en la vida militar,
¿no?, de un personaje. Acuérdense ustedes que cuando los oficiales del ejército egresan de su escuela, salen con el grado de alférez o subteniente, luego teniente, luego ascienden a capitán, luego ascienden a mayor, luego ascienden a comandante, luego ascienden a coronel y finalmente a general. Miren ustedes, ¿no?, los grados en la vida militar. Todos sabemos que el 30 de abril de 1933, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, clase pasada, Sergio, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado por 3 impactos de bala, acontecidos nada más y nada menos por un aprista, Abelardo Mendoza Leiva. Un aprista trepó los muros de lo que antes era el hipódromo de Santa Beatriz, hoy simplemente Campo de Marte. Ahí el presidente Sánchez Cerro se encontraba pasando revista justamente a las tropas, ¿no?, que acontecieron en el conflicto con Colombia. Y en un descuido de su seguridad, este personaje, Abelardo Mendoza Leiva, le da 3 impactos de bala que finalmente acabarían con la vida del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Miren ustedes, por esa razón, mis apreciados estudiantes, frente a esos desvanes, frente a ese desorden, frente a esa violencia acontecida por apristas hacia los militares, todos sabemos qué pasó en Chanchán. Fueron asesinados muchos apristas. Todos sabemos qué pasó en el cuartel O'Donovan, en Trujillo. Una bronca, un conflicto entre apristas y militares. Y esto continuó y terminó con el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Por esa razón, con la finalidad de evitar la violencia y desórdenes por parte de apristas, miren, el Congreso Constituyente de aquel tiempo confirió a Óscar Raimundo Benavides el mandato presidencial. Benavides se convierte en presidente una vez más y por segunda vez luego del asesinato de Sánchez Cerro, nombrado por el Congreso como presidente. ¿Hasta cuándo? Le dijo al Congreso, solamente te quedarás 3 años. Miren, hasta el 36. Luego en el 36 vas a convocar elecciones y luego te retiras. Y por esa razón Benavides aceptó la presidencia del Perú. Miren ustedes, aceptó y estaríamos hablando ya de un gobierno concreto de Óscar Raimundo Benavides desde 1933, y acá en mi título dice hasta el 39. Ahora vamos a explicar por qué razón no se quedó hasta el 36 y se alargó 3 años más. Miren ustedes, vuelvo a repetir, tras el magnicidio de Sánchez Cerro, Benavides se encargó ahora del Poder Ejecutivo, siendo presidente, máxima autoridad en nuestro país. Este cargo fue concedido por el Consejo de Ministros, que estaba presidido nada más y nada menos por José Matías Mansilla. Este personaje va a declarar también, ¿qué cosa? Estado de sitio y la suspensión de todas las garantías constitucionales debido a los desmanes, debido a la violencia protagonizada por grupo de apristas. Por esa razón, en Asamblea Constituyente se designó constitucionalmente la elección de Benavides como presidente. Y este iniciaría su gobierno con un lema, basada en 3 palabras, Sergio: orden, progreso y trabajo. Entonces, ya Benavides inicia su gobierno con este lema. Miren ustedes, inicia su gobierno con este lema. Y durante su gobierno, ¿qué hace Benavides? Va a suscribir una nueva constitución, reemplazando a la constitución que Leguía promulgó. ¿Se recuerdan ustedes? Leguía cambió la constitución de 1860. ¿Se recuerdan? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reelegirse varias veces.
y lo consiguió porque se va a reelegir desde 1919 hasta 1930. Los 11 años de gobierno, el oncenio de Leguía, y este se quería quedar más tiempo. Quería imitar lo que Benito Juárez y Porfirio Díaz habían hecho pues en México. Por esa razón, miren ustedes, Benavides suscribió una nueva constitución en nuestro país, el cual reemplazó a la Constitución de 1920. Correcto, una constitución leguista. La Constitución de 1933. Esta Constitución, Richard, se mantuvo vigente hasta 1979. Miren ustedes, se mantuvo vigente hasta 1979 y todos sabemos que la del 79 va a ser cambiada por la Constitución de 1993, ¿no? Una Constitución, ¿no? Cambiada nada más y nada menos por el presidente Alberto Fujimori, también con la finalidad de reelegirse. Miren ustedes, actualmente la Constitución de 1993 está vigente hasta el día de hoy con algunas modificaciones, como por ejemplo, ya los alcaldes no pueden ser reelegidos en forma continua, ¿no? Eso se ha modificado en la Constitución de 1993, Constitución vigente en nuestro país. Las prioridades del presidente Benavides al comenzar su gobierno definitivamente fue calmar, apagar, terminar con la violencia externa y también interna. Me refiero al conflicto con Colombia. Y es así que se llegó a un acuerdo un año más tarde, en 1934. Miren ustedes, pero acá, en la situación interna en el país, los apristas venían haciendo de las suyas. Tanto así que fue asesinado en aquel tiempo, nada más y nada menos, miren ustedes, el director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada. Él fue asesinado junto con su esposa. ¿Por quién? Por un grupo de apristas. Otra vez los apristas. Miren ustedes, por esa razón el gobierno de Benavides inició definitivamente una persecución. Todas las cabezas de los líderes apristas, Sergio, tenían precio, eran perseguidos. Se inició una persecución política a todos los líderes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, a todos los apristas. Por esa razón, el presidente Benavides declaró al APRA, a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿qué cosa lo declaró? Un partido ilegal, un partido clandestino. Lo ubicó y lo sacó fuera de la ley. Miren ustedes, con eso el APRA ya no podía postular a unas futuras elecciones, porque fue sacada de la ley y fue consagrada como un partido ilegal. ¿En qué sustentó esto Benavides? En que el APRA es un partido internacional y todos sabemos que el APRA pues, fue creado en México por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y luego más tarde, cuando ya Víctor Raúl regresa al Perú de la clandestinidad, ¿no? Crea en el Perú, 1928-29, el PAP, P-A-P, el Partido Aprista Peruano. Miren ustedes, entonces fue así como se va a reprimir a los apristas y también, ¿no?, a la secta o al Partido Comunista en el Perú. Miren ustedes, ¿qué cosa es lo que aconteció? Fueron pasando rápidamente los meses y los años y llegamos a 1936, el fin del gobierno de Benavides. ¿Qué le dice el Congreso a Benavides? Mira, ya te vas a retirar en los próximos meses. Convoca elecciones. Benavides coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones y convocó a elecciones presidenciales. Se presentaron muchos candidatos, ¿sabes, Sergio?
Se presentaron muchos candidatos conocidos y no conocidos. Entre los no conocidos, Sergio, se presentó Luis Antonio Eguiguren. Miren ustedes, nadie lo conocía. Y este personaje gana las elecciones de 1936, pero con ayuda o con los votos apristas. Miren ustedes, Benavides y el Congreso se entera de esto, que Eguiguren había ganado las elecciones, ¿no? Apoyado por grupo de apristas. ¿Qué hace el Congreso? No reconoce la victoria de Eguiguren y le dice a Benavides, quédate, continúa en el gobierno. Se anulan las elecciones, se anulan los resultados, no se acepta el triunfo de Eguiguren y el Congreso le dice a Benavides, quédate hasta 1939. Por esa razón, nuevamente, él lanza su lema, orden, paz y trabajo. ¿Y saben lo que pasó acá? Ya Benavides cambió, ¿qué cosa? De idea, cambió de estrategia. ¿Y qué cosa es lo que hizo? Ya del 36 al 39, ¿no? Promulgó una ley de amnistía general. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ahora los perseguidos políticos ya no se preocupen, su cabeza ya no tiene preso. Ahora todo aquel político preso va a salir libre. Y así Víctor Raúl regresó de la clandestinidad para volver a postular a las elecciones en años futuros. ¿Qué cosa es lo que pasó del 36 al 39? Vamos a resumirlo acá. Dice, hechos resaltantes durante su gobierno. ¿Cuáles fueron? Se modificó la Constitución otorgando plenos poderes. Miren ustedes, se va a modificar la Constitución otorgándole plenos poderes, miren ustedes, al Ejecutivo, o sea, al presidente de la República. ¿Dónde nacen las leyes? En el Congreso. Nacen a través de proyectos de ley que lanza un congresista. Se somete a votación. Se aprueba esa ley. ¿Qué hace el Congreso? Esa ley aprobada por el Congreso es llevada al presidente. El presidente lo revisa y lo firma. Promulga esa ley. O si no está de acuerdo, lo regresa al Congreso. Y si está de acuerdo, ordena que se publique en el Diario Oficial del Peruano para su vigencia. Entonces, ¿qué cosa hizo Benavides? Modificó la Constitución otorgándose poderes, ¿no? Y dejando de lado al poder legislativo. Otro aspecto importante, se dio la ley de amnistía, grábate bien. Benavides lo dio. ¿Para qué? Para que ya ningún perseguido político, ¿qué cosa? Tenga temor de ser detenido o ser llevado a prisión. Los apristas, los líderes políticos que estaban presos, fueron libres y se empezó a convivir en una sociedad, ¿no? Basada pues en derechos. Se promulga el Código Civil en 1936. El Código Civil, algo importante, un documento importante que tú y todas las personas debemos de conocer. Miren ustedes, y ahí en el Código del 36 se realza ya nada más y nada menos, instituyéndose el matrimonio civil. O sea que hasta 1935 el único matrimonio válido era el matrimonio religioso, ¿no? En la cual dos personas se unían ante Dios, se juraban amor eterno hasta que la muerte los separe. Pero a partir del 36 nace el matrimonio civil y nace como un contrato con fecha cierta. Desde hoy somos, ¿qué cosa? Somos marido y mujer. Desde hoy vamos a hacer vida en común. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo vamos a querer los dos. Porque cuando ya no vamos a querer los dos, ¿qué cosa? Aparece el divorcio. Y este Código Civil, miren, promulgado por el presidente Benavides, va a instituir el matrimonio
y también el divorcio. El matrimonio es un contrato civil, por supuesto, que puede tener fecha de caducidad, puede fenecer, y para eso está el divorcio. ¿Correcto, Sergio? ¿Sí? ¿Qué más? El país empezó a entrar a un periodo de prosperidad. ¿Y eso debido a qué? Debido a las exportaciones, especialmente la producción agrícola. Productos, miren ustedes, productos a través de actividades primarias, como es el caso de la agroexportación, fueron exportados con destino al mundo. Y eso trajo divisas para que nuestro Perú pues entre a un periodo de prosperidad. El Perú siempre ha sido, a través de la historia, un país agroexportador, no solamente en materias primas, sino también en bienes de consumo. Por esa razón, siempre han llegado divisas que mejoran la calidad de vida y la prosperidad económica en nuestro país. ¿Qué más aconteció durante el gobierno de Benavides, mis apreciados estudiantes? Se construyó el tramo peruano de la carretera panamericana, logrando unir, miren ustedes, a varios países. Al norte Ecuador y también al sur Chile, ¿no? Las vías para el acceso a estos dos países hermanos. Se construyó la carretera central que va a atravesar los Andes al este de Lima, ¿no? Llegando a la selva amazónica y llegando hasta Tingomaría. Miren ustedes, de esa manera se logró pues el progreso en la conexión de vías hacia distintos lugares en el país y en el extranjero. Acá está, estamos observando nada más y nada menos al que ganó las elecciones en el año 1936. ¿De quién estamos hablando, Sergio? Estamos hablando nada más y nada menos de Luis Antonio Eguiguren. Ahí está, miren ustedes ese look. Este personaje apoyado por apristas ganó las elecciones de 1936 y se convierte en presidente, pero no lo dejan, porque el Congreso no lo aprueba por ser apoyado o por haber sido apoyado por apristas. Ahí está. Se realizan las elecciones y por presión del ejército y la oligarquía, el Congreso anula las elecciones, miren ustedes, otorgándole 3 años más al gobierno de Óscar Raimundo Benavides. Ahí vemos una fotografía original de aquellos tiempos, 1936, Sergio, donde Benavides está con su consejo de ministros, miren ustedes, un tipazo alto, de buen carácter, formación militar, ¿no? Condujo el Perú durante aquellos años. Óscar Raimundo Benavides aplicó una política basada en paz y concordia. ¿Por qué paz? Cesó la violencia de apristas. Les dijo, ya no vamos a perseguirlos, ya no vamos a atraparlos, ya no vamos a encarcelarlos. Ahora su partido va a tener legalidad, ¿no? O sea, trató de calmar la situación con estas dos palabras, paz y concordia. Dicen ustedes, promulgando una ley de amnistía general. Los apristas encarcelados salen de la cárcel y otros vuelven del destierro. Y uno de ellos que volvió del destierro fue nada más y nada menos el gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, aquel personaje que escribió el antiimperialismo y el APRA, aquel personaje que soñó con ser presidente, pero nunca lo dejaron ser presidente, Sergio. Aquel personaje que dijo, y no te olvides, Richard, no te olvides, D'Angelo, no te olvides, Mauricio. ¿Qué cosa dijo Víctor Raúl Haya de la Torre? Si sabes mucho, enseña. Y si sabes poco, aprende. No te olvides, algo importante que toda persona tiene que practicar en su vida diaria. ¿Ya? El que estudia, estudia y no practica es como aquel que ara y nunca siembra. Eso lo dijo Kuan-Su. ¿Ya? ¿Qué más hizo Benavides durante su gobierno, Sergio? Se abolió el peaje
de carreteras y de puentes, con lo que se implementó la libertad en dichas carreteras. Fueron reconstruidos el muelle naval y el dique seco en el Callao. Se promovió el turismo y se planeó la construcción de hoteles de turistas en las principales ciudades de nuestra capital y de todo el Perú. Se planeó y se organizó el censo nacional. Miren ustedes, de 1940. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos somos hoy en día? Somos casi 33, ¿no? 33 millones de habitantes, y eso. Pero ¿cuántos éramos progresivamente? El Perú, en su demografía, ha aumentado, por supuesto, pero no ha aumentado lo que debería haber aumentado debido a la planificación familiar, que es muy saludable, ¿no? Ustedes saben que cuando un país tiene mayor cantidad de población es más pobre, hay mayor necesidad. Hoy en día, con lo que ha acontecido al menos, ¿no? Estamos, o el Perú está sobreviviendo ante esa crisis ocasionado por esta pandemia. ¿Qué más? Se construyeron, escúchame bien, las actuales sedes del Poder Ejecutivo, o sea, Palacio de Gobierno, la Casa de Vizcarra. ¿Qué más? Se construyó y se modificó también el Palacio Legislativo. Estamos hablando del Congreso de la República. Y también se construyó el Palacio de Justicia, que está acá en el centro de nuestra ciudad capital, donde hay dos leoncitos ahí. El Palacio de Justicia. Se potenció a las Fuerzas Armadas en la compra o con la compra de armas modernas, sofisticadas de aquel tiempo. Se van a construir barrios y comedores para los trabajadores y sus familias. Se instituyó el Seguro Social Obrero. Miren ustedes, el Seguro Social Obrero, ahí lo tenemos. Miren esa fotografía de ayer que se compara con la del día de hoy. El hospital que está en la avenida Grau, Guillermo Almenara. Ese hospital va a ser conocido como el Hospital Obrero. Y también se va a mandar a construir el hospital para el empleado. Y el hospital para el empleado mandado a construir fue nada menos y nada más el hoy Hospital Edgardo Rebagliati, que hoy ya se ha unificado, ya no hay Seguro Social Obrero, ahora es simplemente salud. ¿Correcto, Sergio? Sí, se instauró el Seguro Social entonces, el cual iba a cubrir los gastos de medicina, los gastos de maternidad. Miren ustedes, así como también se va a construir, te dije, el Hospital Obrero, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Se impulsó una política de obras públicas con la culminación de carreteras en la parte central, en la Panamericana Sur, y los palacios tanto de gobierno, de justicia, ¿no? Y el Palacio Legislativo. Vemos ahí lo que se grabó para recordarlo siempre al presidente Benavides. Paz, orden y trabajo. Y ahí están los años que estuvo en su gobierno, 1933 a 1939. Mira tú, en diciembre de 1939, ya despidiéndose del gobierno, Benavides convocó a elecciones, ¿no? Y en esas elecciones se presentó el hijo, nada más y nada menos, de Mariano Ignacio Prado. Estamos hablando nada más y nada menos de, miren ustedes, nada más y nada menos de Manuel Prado y Ugarteche. Miren ustedes, ¿no? Aquel líder del movimiento, miren ustedes, democrático pradista. Miren ustedes, este personaje se convertiría entonces en presidente del Perú desde 1939 hasta 1945. Y todos sabemos qué cosa aconteció en este tiempo. La Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, protagonizada nada más y nada menos por los alemanes, Alemania, ¿no? Al mando
de Hitler. Miren ustedes, ¿han escuchado hablar de Hitler? Por supuesto que sí. Obra principal de Hitler. ¿Cuál fue la obra cumbre de este alemán llamado Adolfo Hitler? Se llamó Mi lucha, ¿ya? Así se llamó la obra de Hitler, que quiso cambiar el mundo. Quiso convertirse en el amo, dueño y señor del mundo, pero lamentablemente se vino abajo su idea. Historia universal. Bien, entonces hemos llegado al fin del gobierno de Óscar Raimundo Benavides. Este convoca elecciones y sale ganador en 1939, iniciando su gobierno hasta 1945, Manuel Prado y Ugarteche. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Espero que esta explicación, espero que este resumen del gobierno de Manuel Prado pues haya sido de entendimiento para ustedes. Con mucha modestia, con mucha sencillez, tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní te da las gracias por tu atención y por esta puntual conexión como cada clase en historia del Perú. ¿Ha quedado la clase muy clara, Richard? ¿Sí? Perfecto. Sergio, te escucho. Bien, Sergio. D'Angelo Chiroque. Bien. Mauricio Núñez. ¿Ha quedado entendida la clase, hijo? Te escucho. Sí, profe. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe's School. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Un buen día.